Afortunadamente hemos logrado comunicarnos con Ismael Bojorquez, director de Los Amigos de Río 12, este sitio de noticias allá en Culiacán, Sinaloa, que señala que el Mayo Zambada estuvo involucrado en la negociación de la libertad, la liberación del hijo o los hijos del Chapo Guzmán, que fueron secuestrados en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta hace unos días. Le agradezco mucho a don Ismael que nos tome la llamada. Ismael, ¿cómo les va? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Ustedes saben que los respetamos, los admiramos y los leemos, los seguimos. Nos hemos enterado que ustedes manejan esta información. Cuéntame, ¿qué sabes acerca de la liberación del hijo o los hijos del Chapo Guzmán? Bueno, desde unas horas después de que los levantaron en el restaurante La Leche, nosotros nos enteramos por varios fuentes acá en Culiacán de que habían levantado al hijo mayor del Chapo Guzmán. Esto era absolutamente extraoficial. Pero luego, con las horas, ya se dio a conocer oficialmente el hecho que ocurrió en el restaurante en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, se empataron las dos cosas. Por un lado, los rumores de que habían levantado a Iván Archibaldo, y por otro lado, la información, el hecho ya contundente oficial de que habían levantado a estos muchachos. Entonces, la información empezó a fluir de manera por los canales oficiales, la Fiscalía de Jalisco, etcétera, ¿no? Y la Fiscalía reconoció que había todos los elementos para establecer que uno de los levantados había sido Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Sin embargo, nunca aceptó que estuviera el otro hermano, el hermano mayor. Aquí en Culiacán, nuestras fuentes reconocieron que efectivamente Alfredo había sido levantado, pero nunca aceptaron que había sido también levantado Iván Archibaldo. Con el paso de los días se daba ya como un hecho que así había sido, ¿no? Nosotros, bueno, pues estuvimos buscando información sobre qué estaba ocurriendo en estos días, desde el levantón durante toda la semana. Nos enteramos que Ismael Zambada se había comunicado con el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, en este caso Nemesio Oseguera Cervantes, y que le había solicitado que regresara a los muchachos, ¿no? Pero bueno, finalmente no obtuvimos más detalles, estuvimos al pendiente. Hasta el sábado en la mañana, 11:20 más o menos, recibimos la primera comunicación de una de nuestras fuentes en el sentido de que ya los habían liberado, que ya los habían soltado. Rebotamos esta información con otra fuente 20 minutos después y nos confirmó. Cuando obtuvimos la confirmación, nosotros decidimos publicar la nota en nuestra página web, y 2 o 3 horas más tarde de que la habíamos subido, una tercera fuente que tenía dudas nos confirmó plenamente que ya estaban libres y que en la negociación había participado Ismael Zambada. O sea, ¿sí fueron los dos hijos del Chapo Guzmán los secuestrados, los levantados? Según nuestras fuentes, sí, eran los dos. Lo que pasa es que, mira, yo entiendo eso, como oficialmente solamente se reconoció lo de Jesús Alfredo, para ellos era muy, digamos, delicado aceptar que también estaba Iván Archibaldo, porque eso sí hubiera significado decir que el cártel del Chapo se había quedado sin cabeza, ¿no? Desde hace tiempo se sabe ya, por información que tenemos acá, que el Chapo delegó todo su poder en la operación de sus negocios. Me refiero a la parte operativa, digamos, armada, bélica, de organización, de operación, de trasiego, etcétera, a su hijo mayor, que es Iván Archibaldo, ¿no? Y entonces aceptar que también Iván Archibaldo estaba secuestrado, estaba levantado, pues hubiera sido muy delicado para ellos. Nosotros entendemos eso, pero todo hace indicar, por la información que tenemos, que también él estuvo en el grupo, ¿no? Hay que decirlo, ustedes son de los valientes, independientes a través del semanario Río 12, que siguen tocando estos temas que son para muchas zonas del país sentencia de muerte para muchos de nuestros colegas, de nuestros periodistas. Ismael, ayúdanos a entender por qué el Mayo Zambada tendría interés en ayudar en esta situación,
porque en algún momento en el transcurso de los últimos años hemos estado reportando que ha habido diferencias entre los compadres, entre el Chapo y el Mayo. ¿Por qué el Mayo Zambada tendría que meter la mano para que regresen a los hijos sanos y salvos? Por muchas razones. Mira, en primer lugar, las diferencias no han sido entre el Mayo y el Chapo. Ellos no solamente son compadres, y eso podría a lo mejor no ser una buena razón, pero hasta donde tenemos entendido, ellos en lo personal siguen manteniendo una buena relación. Tal vez ha existido alguna diferencia en el modus operandi, digamos, del muchacho que está ahorita a la cabeza, que es Iván Archibaldo, con las formas de actuar del Mayo Zambada, que es un narcotraficante, bueno, pues de mucha trayectoria, en fin, ¿no? Entonces, parece que hay diferencias en cuanto a formas de conducir el negocio, pero no precisamente con el Chapo, ¿no? Incluso ha habido algunas diferencias abajo entre Iván Archibaldo y otro de los líderes que habían sido, digamos, uno de los brazos derechos del Chapo, que es Damaso López Núñez, que se dijo que el poder iba a recaer en él. Sin embargo, no fue así, y entonces estos dos liderazgos, el del Iván y el Damaso, se encontraron, ¿no? Pues por lo menos tenemos evidencia de que aquí en esta zona, ¿no? Y entonces, al contrario, quien ha ayudado un poco al entendimiento ahí, a superar las diferencias, es Ismael Zambada García, ¿no? Como el padrino, pues, en estos momentos. No lo quise decir de esa manera, pero sí, como el gran padrino, sí. Déjame preguntarte, porque esto es también importante para aquellos que le estamos dando seguimiento al caso. ¿Tú crees que se vaya a desatar alguna reacción virulenta de los muchachos ahora que han sido liberados? Todo parece indicar contra aquellos que los levantaron. Mira, yo tenía dos hipótesis sobre este asunto. Para mí era un problema de Estado, la suerte de los hijos del Chapo. Se había convertido en un problema de Estado, porque hubiera significado, ahorita que me decías, ¿y por qué el Mayo estaba tan interesado? Bueno, no solamente porque quiere los hijos del Chapo, son hijos de su compadre, en fin, sino porque si no los hubieran entregado, si hubiera ocurrido otra cosa, ahí sí se hubiera desatado una guerra muy, muy, muy fea, en la que se hubiera involucrado muchos estados de la República, prácticamente todo el país. Tal vez una guerra mucho más grave que la que se desató 2008, 2009, 2010, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una gran razón, una de las razones por las que el cártel de Sinaloa buscó que esto se negociara mejor, ¿no? No sabemos los términos de la negociación, no sabemos qué fue lo que se ofreció, qué fue lo que se pactó. Como se regresaron vivos a los plebes, yo creo que por lo pronto las cosas se van a mantener tranquilas, digamos, relativamente. No creo que en lo sucesivo, en las semanas, meses que siguen, se vaya a desatar una guerra. Yo creo que algo que se debe haber pactado fue eso. Sin embargo, en el mediano plazo pues ya no se sabe, ¿no?, qué puede ocurrir. Sin embargo, yo creo que este hecho de que los muchachos hayan regresado con vida abre un espacio de cierta tranquilidad, ¿no?, de cierta paz. Estamos platicando sin censura. Relativa siempre, ¿no? Claro, con Ismael Bojorquez, director del semanario Río 12, allá en Culiacán, Sinaloa. Ismael, ayúdanos a entender, ustedes están siempre, no porque vivan ahí, sino porque lo reportan al pendiente y pues le siguen la pista a este mundo del narcotráfico. Ayúdanos a entender cómo ves tú las herramientas, los recursos destinados inmediatamente por el gobierno federal, estatal, para dar con el hijo o los hijos del Chapo Guzmán levantados cuando tenemos a tantos desaparecidos en nuestro México lindo y herido. Mira, por lo que te decía ahorita, para mí el asunto de los muchachos esto se convirtió en un problema de Estado, se convirtió en no solamente para el Estado mexicano, sino también para los gringos. Tenemos información, nos cayó una información obviamente no confirmada, y si se los preguntan no te lo van a decir, que la DEA estuvo participando en las negociaciones, que la DEA intervino para que se dejara... ¿De ese tamaño? Sí, de ese tamaño, pero mira, es explicable. Alguien me decía, oye, pero es inconcebible, no sé, no, es al revés. Mira, si otro hubiera sido el final de esta historia, hubiera sido un problema para el país, hubiera sido un problema para el Estado, para el gobierno,
y hubiera sido un problema para los gringos. Para los gringos que ocupan la droga en las calles, lo ideal es que en México todo ocurra con cierta tranquilidad. Ellos hacen su trabajo, administran el negocio del narco, agarran a quien quieren, y entonces si las cosas transcurren con cierta tranquilidad, para ellos mejor. Aquí no pasa nada, ¿de acuerdo? Lo otro que sabemos es que durante lustros ha habido ciertos niveles de interlocución entre el cártel de Sinaloa y las agencias gringas, ¿no? Entonces yo no tenía ninguna duda de que la DEA podía estar interviniendo para la liberación de los muchachos, porque para ellos era mucho mejor este escenario que el otro, porque si hubiera ocurrido otra cosa, entonces sí se hubiera asegurado, sí se hubiera garantizado una guerra en la que, pues, quién sabe qué hubiera ocurrido, ¿no? Además, el Mencho y el Chapo no son ajenos, no son extraños, en algún momento trabajaron juntos. Sí, mira, y hace 2 años, después de que el Chapo ordenó que se saliera, toda su familia que se saliera de allá porque no había seguridad, de aquí ya no se puede vivir. Entonces, ¿de dónde? ¿De Jalisco? De Jalisco, sí. Cuando el Mencho ya se apoderó del estado y de buena parte de la región, ¿no? Y hace como 2 años más o menos, creo que fue más o menos cuando salió Caro, no sé si él fue promotor, pero fue en ese tiempo, que supimos que hubo encuentros entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, ¿no? Y que habían llegado a acuerdos de no agresión, de respetar a las familias. Acuérdate que Jalisco es como la segunda casa de los sinaloenses, ¿no? De los narcos sinaloenses. Allá tienen un montón de negocios, tienen familias, tienen propiedad, tienen todo, ¿no? Y entonces como que llegaron a un acuerdo de, bueno, te vamos a respetar tu territorio, respétanos las familias, etcétera. Entonces había un nivel de comunicación entre ellos. Yo creo que eso facilitó el acuerdo, ¿no? ¿Estás hablando de Caro Quintero? No, te digo que fue en ese tiempo en el que salió Caro, pero yo no podría asegurar que Caro motivó, que estuvo ahí está jugando promoviendo papel, esa reunión. Está jugando papel, si alguno, Rafael Caro Quintero, ahora que salió de la cárcel en el narcotráfico. Pues hay mucha gente que dice él mismo, ¿no?, que está retirado del negocio. Yo la verdad no lo creo, pero tampoco puedo afirmar lo contrario. Muy bien, pues Ismael, te agradezco mucho. ¿Dónde te puede leer nuestra gente? ¿Dónde puedes seguir? Ya no es la primera la primera colaboración que tenemos y no es la primera vez que invito a nuestra gente que si aprecia lo que hacemos nosotros, no nos quedamos cortitos, no le llegamos a los talones a la labor que realizan los amigos de Río 12 allá en Sinaloa. Lo digo con mucho cariño porque además lo creo, mi querido Ismael. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden leer? Porque además no solamente eres tú, es un equipo de valientes corresponsales. Sí, es www.rio12todoconletra.mx. Y en serio, desde acá, nuestra admiración, nuestro respeto y cuídense mucho, porque al final ustedes son las personas que le están midiendo el agua a los camotes para que nosotros los reportemos después por acá. Gracias, Vicente, eres muy amable. Un abrazo a ti y a toda tu gente ahí. Te mando un abrazo. Ismael Bojorquez, director de Río 12, allá en Sinaloa, hablando de la liberación, todo parece indicar la liberación de los hijos del Chapo Guzmán y esta negociación en la que participa el jefe de jefes, el padrino, Ismael El Mayo Zambada.